Resolución de circuitos eléctricos. La actividad nos plantea determinar la intensidad, el voltaje y potencia en todos los elementos del siguiente circuito. Bueno, en primer lugar, pues identificamos los elementos. Tenemos una batería que proporciona un voltaje de 300 voltios y 4 resistencias de diferente valor óhmico. Siempre antes de analizar cualquier circuito, el primer paso que hay que hacer es ver el recorrido de la intensidad desde el terminal positivo hasta el terminal negativo. Salimos por el positivo, ¿vale? Y vamos comprobando, en este caso, la intensidad. Todos los electrones atraviesan esta resistencia, también atraviesan esta otra resistencia, ¿vale? Bueno, pues hasta el momento por todos los elementos circula la misma intensidad. Por aquí también, ¿vale? Hasta que vuelve al terminal negativo. En este caso, bueno, pues como todos los elementos son recorridos por la misma intensidad, decimos que se trata de un circuito serie. El siguiente paso para comenzar a calcular ya magnitudes eléctricas, la primera de estas magnitudes eléctricas, es calcular la resistencia equivalente a estas 4. Nosotros en la realidad nuestro circuito tiene 4 resistencias, pero teóricamente se pueden sustituir esas 4 por una única resistencia ficticia equivalente a nivel eléctrico. En el caso de los circuitos serie, esta resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias puestas en serie. Bueno, pues en este caso tendríamos que esta resistencia equivalente valdría 10 más 20 más 30 más 40, en este caso 100 ohmios. De forma que nuestro circuito teóricamente se podría representar también de la siguiente forma: una resistencia de 100 ohmios y la batería de 300 voltios. Bueno, ahora conocidos la resistencia y el voltaje, pues podríamos calcular cuánto vale la intensidad. La intensidad sería igual al voltaje partido de la resistencia. 300 voltios partido de 100 ohmios, pues tendríamos 3 amperios. Resulta que por todos los elementos del circuito va a circular una intensidad de 3 amperios, por todos ellos. Bueno, pues ya podríamos completar en la tabla la fila correspondiente a la intensidad. La batería proporciona 3 amperios, que pasa por la resistencia de 10, que pasa también por la de 20, que pasa por la de 30 y que pasa por la de 40. Más datos que podemos ahora calcular. Mira, fíjate bien en la primera resistencia que hemos nombrado 1. Conoces la intensidad y también conoces el valor de la resistencia. Vamos a poder calcular el voltaje. Resulta que el voltaje es igual a R por I, de forma que para esta resistencia será igual a R1 por I, que es para todo lo mismo, que es 3, será 10 por 3, 30 voltios. Para la resistencia 2, R2 por I, R2 vale 20, la intensidad es 3, 60 voltios. Para la resistencia 3, pues R3 por I será 30 por 3, 90 voltios. Y para la resistencia 4, R4 por I, que en este caso será 40 por 3, 120 voltios. Vamos a completar la fila de los voltios. Tendríamos para la batería, pues evidentemente el voltaje es su magnitud principal. Para la resistencia 1, 30 voltios, 60 voltios, 90 voltios y 120 voltios. Ahora solo nos queda por calcular la potencia para cada uno de los elementos. Resulta que la potencia es igual a V por I. Datos que ya conocemos, de forma que para completar la tabla lo único que tenemos que hacer en realidad es ir multiplicando estas filas. Tendríamos en la batería su potencia, en este caso, bueno, ahora haremos ese análisis, pero adelantamos que esta potencia es una potencia generada, pues será de 900 vatios. Para la resistencia, pues será 90 vatios. En este caso tendríamos 6 por 3, 18, 180 vatios, 9 por 3, 27, 270 vatios,
y 120 por 3, 360 vatios. Estos elementos, las cuatro resistencias, perdón, pues lo que hacen es consumir potencia eléctrica. Toda la potencia de la batería pues la invierten en depende del uso, de si es una bombilla incandescente, un horno, pues la invierten en una energía principalmente calorífica. Resulta que en cualquier circuito, sea sencillo o sea complicado, siempre se tiene que cumplir el balance de potencia. La potencia generada tiene que ser igual a la potencia consumida. Vamos a comprobarlo en nuestro circuito. En este caso 900 tendrá que ser igual a 90 más 180 más 270 más 360. Si esto no ocurre así, pues hemos cometido algún error. Bueno, pero en este caso no nos hemos equivocado y todo esto coincide. Por lo tanto, podemos dar el ejercicio como resuelto.